Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Yahweh, Elohim de Israel, les bendiga. Para mí es un honor y un placer poder estar nuevamente con ustedes esta semana para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, que tenemos en el orden que estamos siguiendo, Génesis capítulo 37. Vamos a estudiar Génesis capítulo 37. Así que mis amados hermanos, antes de pasar más adelante, les invito a que puedan orar junto conmigo en esta hora para que Dios prepare nuestros corazones y Él pueda llenar nuestra vida con su presencia. Oremos delante de nuestro Elohim. Padre eterno, glorioso y misericordioso, te alabamos y bendecimos tu nombre por todo lo que tú nos das. Gracias por este nuevo inicio de semana. Gracias porque tú nos concedes la oportunidad de estudiar y meditar en tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas bendecir a cada uno de nosotros, llenándonos con tu presencia, llenándonos con tu poder, preparando nuestros corazones y nuestras mentes para oír tu palabra y atesorarla en nuestros corazones. Bendice, Padre Celestial, a todos y cada uno de mis hermanos, amigos que seguirán, Padre Celestial, este estudio. Bendice, Padre Celestial, a las almas que escucharán, Padre Celestial, y entregarán su vida a ti. Te rogamos, Padre Celestial, que toda distracción y que todo espíritu contrario a tu voluntad sea contra nosotros, Padre Celestial, sea en estos momentos anulado, sea atado, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Te rogamos, Padre Celestial, tu bendición, derramando tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y viendo tu obra, Padre Celestial, en medio de los tiempos. Ahora, Padre, te rogamos que tú puedas conceder nuestra oración, que puedas conceder nuestras peticiones en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado a la historia de José. Hemos llegado a una parte importante del estudio de la palabra de Dios, porque como veremos, mis amados hermanos, José es un prototipo del Cristo. Vamos a ver y estudiar, mis amados hermanos, la palabra de nuestro Elohim, la cual le daremos lectura y estudio en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice así su palabra. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, vamos a detenernos en estos primeros tres versículos. La primera cosa que quisiera evidenciar en el versículo 1 dice que ahora Jacob habitaba en la tierra donde había morado su padre. Importante, importante porque ahora él ya estaba comenzando a vivir su vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que él había preestablecido con Abraham, con Jacob, con Isaac y ahora también con Jacob. Y vivía en la tierra de Canaán, en el lugar donde Dios le había dicho que sería la tierra para ellos. En el versículo 2, en cambio, quiero resaltar el hecho de que nos diga la edad de José cuando suceden todas estas cosas en el capítulo 37. 17 años tenía José. ¿Por qué es importante esto? Porque así nosotros podremos después estimar los tiempos que pasan entre que José es vendido hasta el punto en que José llega se revela a sus hermanos cuando van por segunda vez a Egipto. También nos dice que apacentaba ovejas. Esto hace de José un pastor de ovejas, que será más importante, lo veremos más adelante. Y también vemos la conducta de José, el cual informaba a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Estas tres cosas, cuatro cosas que hemos visto, mis amados, son importantes.
Y dice el versículo 3, y amaba Israel, importante, recuérdese lo que ya les he dicho, Israel es cuando se habla de la parte espiritual y Jacob es cuando se habla de la parte, como nosotros lo decimos en forma más fácil, la parte carnal, ¿ya? Una es la parte espiritual y otra de la parte carnal. Y dice que amaba Israel a José, ¿ya? Entonces, ¿dónde vemos primero que todo? Dice en el capítulo 1, habitó Jacob, ¿ok? Aquí está utilizando su nombre carnal, por así decirlo, su nombre de hombre, ¿ya? Y dice que habitaba en la tierra donde moraba su padre. Es algo físico, es algo, mis amados hermanos, que es propio de lo humano. Después vemos que Jacob, ¿ya? Dice, esta es la historia de la familia de Jacob, también algo que es humano, algo que es físico, tangible, mis amados hermanos. Pero en el versículo 3 dice, amaba Israel a José, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Como la imagen que tengo detrás mío, ¿no? Vemos cómo, a ver si me pongo acá, cómo le está poniendo la túnica de diferentes colores. Hay otras imágenes con una vestidura con muchos más colores, pero esta encontré que era bastante buena para poder presentarla. Y dice que amaba a Israel, vuelvo a repetir, amaba a Israel, entonces la parte espiritual de todo el plan de Dios, a José más que a sus hermanos porque le había tenido en su vejez. Pero no solamente por esto, sino que además de esto, mis amados hermanos, debemos de recordarnos que José es hijo de su amada Raquel. Recuerde que él amaba a Raquel más que a su esposa. Entonces, mis amados hermanos, acá es importante que usted, más que lea, es importante que usted comprenda que no solamente porque lo había tenido en su vejez, porque después también vemos que tiene a Benjamín, y Benjamín también es amado, pero sea José que Benjamín son hijos de Raquel, la esposa amada. Y dice que le regaló una túnica de colores, de diversos colores, una vestimenta especial. Y acá con la vestimenta especial voy a tratar de aprofundir, mis amados hermanos, sobre esto. ¿Por qué? Porque dice que le da una vestimenta de colores, ¿ya? Y esta vestimenta de colores, lo veremos en unos versículos más adelante, hace que José sea más fácil de identificar delante de los hombres y delante de sus hermanos. Entonces, esto, mis amados hermanos, nos lleva a nuestra vida espiritual delante de Dios. Leamos lo que nos dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Elohim, santos y amados. ¿Ve? Santos y amados. Y acá quiero detenerme un momento, porque la palabra santo viene de el hebreo kadosh, y kadosh quiere decir apartado o separado, ¿ya? Apartado y amado, podríamos decir, en este versículo. Lo leo desde el principio. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Israel había escogido amar a su hijo José y lo había apartado y lo amaba y demostraba hacia él una preferencia. Ahora Dios con nosotros, mis amados hermanos, dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ya no es una vestimenta, mis amados hermanos, de muchos colores, ya no es una vestimenta, no lo sé, por decir un traje específico, como el que tenían los sacerdotes, más ahora, mis amados hermanos, de lo que nos está hablando la palabra de Dios, son dones, parte de los dones espirituales que tenemos, mis amados hermanos, porque dice que tenemos que tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y todo esto, mis amados hermanos, nos da una vestidura espiritual, la cual nos hace reconocer delante de
delante de los demás, delante de los hombres. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ayude aquí para poder comprender la palabra de nuestro Elohim y poder ver lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que nos revistamos y nos vistamos, mis amados hermanos, con las vestiduras celestiales. Veamos, por ejemplo, también lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación. Me ha vestido con vestiduras de salvación. ¿Ya? Lo que está haciendo Israel con José es distinguirlo de entre sus hermanos. Y lo mismo hace Dios con sus hijos, lo mismo hace Dios con los que creen en Él, lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Como Él hace esto con nosotros, mis amados hermanos, ahora nosotros, mis amados hermanos, tenemos que vestirnos de salvación porque hemos creído en Él y Él nos viste de salvación. Nos rodea, dice después, continúa el versículo 10, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y podríamos decir, mis amados hermanos, que lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, las joyas podrían ser misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Ve lo importante de lo que estaba haciendo Israel para con su hijo José? Le estaba dando una distinción, una diferencia a sus hermanos. Y de la misma manera, Dios para con nosotros hace esto. Es por esto, mis hermanos, que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos vista de salvación, como dice el capítulo 61 de Isaías. Otro versículo que habla de las vestiduras, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Ya? Veamos lo que nos dice acá. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si nosotros ahora pasamos a ser hijos de amados de Elohim, hijos amados de Dios, ahora nosotros tenemos que ser vestidos de salvación, que son vestiduras blancas que nos identifican y el cual, mis amados hermanos, nos permiten tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde y nos proteja para que nosotros podamos hacer, mis amados hermanos, la voluntad de Dios conforme lo que Él ha establecido. Es muy importante, mis amados hermanos, entender el significado de lo que hace Jacob con José al entregarle la túnica de colores. Vamos a comenzar, por ejemplo, a ver qué es lo que significa túnica, cuál es la traducción del hebreo para túnica. Una de las traducciones es katán o ketonet o katán. Y representa, mis amados hermanos, lo que después, más adelante, será la Torá, la entrega de la Torá. Representa una sujeción, una sumisión, una obediencia a la Torá de Dios, la cual sería entregada en el monte Sinaí después de haber dejado el pueblo Egipto, mis amados hermanos. Representa también una identidad como israelita. La túnica de colores, mis amados hermanos, era la representación misma de José, de la de la multifacética que sería, o multiétnica, que sería, mis amados hermanos, lo que vendrían en los tiempos de hoy a las plantas de nuestro Dios. Sus hermanos despojan a José, mis amados hermanos, de esta túnica. Lo leeremos más adelante, pero para hacer, mientras tanto, un adelanto. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Mis amados hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque sin la túnica, José debe cubrirse ahora con vestiduras paganas, motivo por el cual los hermanos no le reconocen
al pasar el tiempo y al encontrarle de nuevo. Cuando, mis amados hermanos, nosotros nos despojamos de la vestidura de Dios, cuando nosotros nos despojamos, mis amados hermanos, de todo lo que es relacionado con Dios, especialmente en este caso, mis amados hermanos, de esta túnica que tenía él de muchos colores, José pierde su identidad, como decía, como israelita, como hijo de Israel, y ahora pasa a ser un esclavo. Y ahora, mis amados hermanos, él en Egipto se cubre con vestiduras paganas y cuando llega a la posición alta a la cual él llega después de haber estado en la cárcel y de haber dado interpretación al sueño de Faraón, mis amados hermanos, él se tiene que vestir con la vestidura de Egipto. Y por esta razón no viene reconocido por sus hermanos hasta cuando él se presenta nuevamente a sus hermanos. Y todo esto tiene, mis amados hermanos, una profecía que se cumple en José, pero que también se cumple en nuestro Señor Yeshua. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de la túnica multicolor de José? De que era una representación profética de las 12 tribus de Israel, gente multicultural y de diferentes razas, que saldrían de los lomos de Jacob, y José, al usar aquel manto, un talit, vamos a buscar, que quiero mostrar lo que es un talit, para que así me pueda comprender un poco mejor. El talit, mis amados hermanos, es algo que usan actualmente algunos judíos en Israel. Voy a buscar una imagen. Lo siento de que lo haga así improviso. Les voy a mostrar dos imágenes. Eh, ok. Vamos a mostrar esta. Vamos a abrir esta. Les pido solamente un momento de paciencia, mis amados hermanos, de que no se me ocurrió antes, se me ocurrió ahora de hacerlo. Les voy a mostrar una imagen de los judíos, porque especialmente los judíos lo están usando y ahora hay algunos de raíces hebreas que lo quieren usar, pero ustedes saben, mis amados hermanos, que no debemos tomar costumbres fuera de la palabra de Dios. Nosotros nos corresponde solo estar bajo el manto de nuestro Elohim. Vamos a poner esta imagen, se ve bastante bonita, y ahora sí, me van a disculpar, mis amados hermanos. Compartir a la hora. Eh, ¿Dónde tengo que ir? Aquí. Ahora, esto, mis amados hermanos que están viendo acá, sería un talit, ¿ya? Que sería prácticamente un manto con el cual se cubren los judíos. Voy a ver si eh, muestro otra imagen también, eh, donde se vean aquí, vean acá también esta imagen, en la cual ellos están ahí todos con ese manto. Ese manto que ustedes ven ahí es el talí, ¿ya? Y acá vemos que José, al usar, mis amados hermanos, esa túnica de colores, representaba de alguna manera este talí, ¿ya? Que simboliza el rol que habría de jugar en la futura liberación del pueblo de Israel, porque recuerde que el pueblo de Israel fue liberado gracias a la intervención de Dios primeramente, pero el instrumento que Dios utilizó para esto fue José, ¿ya? Bueno, y también consideremos los instrumentos que fueron sus hermanos, porque fueron ellos los que sintieron esta envidia. Seguimos con el versículo 4 de Génesis 37. Y viendo a sus hermanos de su padre, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían, lo odiaban, mis amados hermanos, y le hablaban mal. Y acá, mis amados hermanos, quisiera rescatar lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Por ejemplo, vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 24, que nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca
y aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuando nosotros no hablamos con amor a nuestro prójimo, cuando nosotros hablamos de manera, mis amados hermanos, agresiva a nuestro prójimo, nosotros nos volvemos inicuos. Cuando nosotros hablamos contra nuestro prójimo y lo maldecimos, los tratamos mal, mis amados hermanos, nos volvemos inicuos. Y dice que tenemos que apartar de nuestra boca la perversidad. Cuando nosotros hablamos mal de alguien o le hablamos de manera dura, nosotros, mis amados hermanos, somos perversos, según lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, ¿ya? Lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Así que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a guardar nuestros labios de hablar inicuamente, de hablar de manera que pueda, mis amados hermanos, dañar a nuestro prójimo. Y por último, Salmo 34, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y acá este versículo, mis amados hermanos, de Salmo 34, 13 será importante más adelante porque sus hermanos van a engañar a su padre. Seguimos con el versículo 5 de Génesis 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mis amados hermanos, la revelación barra profecía provoca envidia y no alegría en los inconversos que están dentro de la congregación, que están dentro de nosotros. Mis amados hermanos, cuando hay una profecía, especialmente cuando hay una profecía de bendición por algún hermano, nosotros tenemos que alegrarnos y no, mis amados hermanos, sentir envidia por nuestro prójimo. No debemos, no tendríamos por qué, mis amados hermanos, sentir envidia por nuestro prójimo. Por el contrario, tendríamos que alegrarnos de que Dios quiere bendecir a nuestro hermano. Leamos algunos versículos sobre la revelación. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice acá, y es importante lo que dice acá. Jacob tiene un sueño, el cual le va a contar a sus hermanos. ¿Ya? El cual dice, se lo adelanto para poder explicarme mejor, en el cual él dice que él va a enseñorear sobre sus hermanos. Sus hermanos, en vez de alegrarse por él, se enojan, le aborrecen aún más y no creen a las profecías. Pero ahora dice, Pedro dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una profecía, es el Espíritu Santo que se revela en nuestra vida. Mira lo que dice Amos capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Adón sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es por esto, mis amados hermanos, que la visión la tiene Faraón, pero quien interpreta el sueño de Faraón es José. José era profeta. Primera a los Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Otra cosa, otro factor importante, mis amados hermanos, acá, que debemos de considerar. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que el hablar en lengua nos edifica a nosotros mismos, pero la profecía es para edificación de la congregación. Recuérdense que la palabra iglesia viene de eclesía, mis amados hermanos, y que eclesía viene del hebreo, que quiere decir congregación, tejilá. No tejilá, disculpen. Es tejilá, maes quejilá.
Son palabras muy parecidas, por eso me confundí. Pido disculpas, mis amados hermanos, por este eh, pequeño error, pero si queremos aprender bien, debemos de hablar bien también. Dios nos ayude en esto. Entonces, mis amados hermanos, edifica a la congregación, a la quejila. Versículo 6 de Génesis 37. Aquí vamos a leer el 6 y el 7 juntos. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Se inclinaron al mío. Y esto se cumple, mis amados hermanos, en Génesis 42, versículo 6, que y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron sus hermanos, los hermanos de José, y se inclinaron a tierra, y se inclinaron a él, rostro a tierra. Profecía cumplida. Nuevamente se cumple. Génesis 43, versículo 22. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿Ve? Dos veces se cumple el sueño, mis amados hermanos, que tuvo José sobre que se inclinaban delante de él. ¿Y por qué? Porque fueron dos sueños. Primero el del manojo y el que veremos después, el de las estrellas. ¿Qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Acá hay una cosa importante, porque Dios revela siempre lo que va a hacer con su pueblo. Y aquí, mis amados hermanos, dice, atábamos manojos en medio del campo. Los manojos atados, mis amados hermanos, nos podrían hablar de alguna manera de la esclavitud. El pueblo de Israel iba a ser esclavo. Y ellos se presentan delante de José como siervos. Hay un versículo siempre en Génesis, mis amados hermanos, donde dice, vuestros siervos han venido aquí para comprar alimentos, no somos espías. Le dice ahí en el capítulo 42. Eh, entonces, mis amados hermanos, nos habla de esclavitud. He aquí mi manojo se levanta y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Ya? José en el cautiverio tendría inmenso poder, y sus hermanos vendrían a él para salvar sus vidas, como efectivamente ocurrió. Los hermanos se inclinaron ante él y él salva a sus hermanos. Él fue señor de sus hermanos. Este sueño de José, mis amados, era sin duda eh, el cumplimiento o el anticipo del cumplimiento de la promesa dada por el Eterno a Abraham. Vamos a retroceder un momento en el tiempo y vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 16. Y Jehová había dicho a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepulto en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Mis amados hermanos, y acá nosotros vemos la profecía cumplida y que se cumplirá en los capítulos siguientes, mis amados hermanos, de esta profecía entregada por Dios a Abraham. Pero todo lo que fue, será. Y hemos visto, mis amados hermanos, que al inicio, Joseph o José en español, es un anticipo profético de Yeshua que ocurrirá y que nos lleva a preguntarnos, mis amados, ¿qué ocurrirá en el futuro? Me dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará delante de Yeshua
todo Israel y todo el mundo se inclinará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 8, 9, 10 y 11 vamos a leer de Génesis 37. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Ellos le preguntan, no pueden creer que José, siendo el menor, vaya a reinar. Y después ya hemos visto, capítulo 42 se cumple, capítulo 43 de Génesis se cumple lo que Dios, porque cuando es Dios el que revela, cuando Dios da la profecía, mis amados hermanos, esta se cumple. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos lo odiaban, más su padre. Eh, lo odiaban. Un momento que acá me salté un pedazo. Ahí coloca. Y su padre meditaba en esto. Mis amados hermanos, cuando yo veo este versículo, me vino a la mente, mis amados hermanos, Lucas capítulo 2 versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto es cuando Yeshua se pierde, o bueno, se queda en el templo a hablar con los fariseos, mis amados. Y ella dice, ¿no sabéis que en la casa de mi padre me conviene estar? Y ahí dice ella que ella guardaba en su corazón todas estas cosas, todas estas palabras que Yeshua decía, ella las guardaba. Es importante que José recibe revelación de Dios y como lo he dicho, ya se lo he dicho antes, no habla con Dios directamente como Dios hizo sí con Abraham, como hizo con Jacob y con Isaac, pero con José no. José no habla Dios con él. Entonces, ¿por qué José era de esta manera? Y aquí entra mucho Israel, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando hablamos de Israel es porque estamos hablando de la parte espiritual de Jacob. Y cuando hablamos de Jacob, estamos hablando de la parte eh, carnal de Israel, o la parte física. Y dice que soñó dos veces, mis amados hermanos. Acá es curioso lo que acá nos dice, porque dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendré yo y tu madre? La madre de Giuseppe ya había muerto, no podría inclinarse. Acá podríamos deducir que lo más probable es que se refería a Lea, que Lea había tomado el rol de la madre de José y de Benjamín después de la muerte de su hermana. Lo más probable que sea esto. Pero mis amados hermanos, pienso que de todas maneras sea una alegoría de lo que sucederá en el futuro, en que todo el mundo se inclinará, porque llega un momento en que la misma madre de Yeshua se inclina ante él, reconociendo su poderío. Después fueron sus hermanos, versículo 12, vamos a leer ahora 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? 14 y 15. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Tengan en mente Siquem. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. ¿Ya? Es ahí donde habían ido los hijos de Jacob, de Israel, a Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Importante, mis amados hermanos, acá, que es Israel, ¿ok? Israel, cumplimiento de la parte espiritual, el que envía a su hijo José hacia sus hermanos. Es él el que envía a José donde sus hermanos. ¿Y por qué es esto es importante, mis amados hermanos? Por lo que sucederá más adelante cuando él comienza a llorar por la pérdida de su hijo José. Versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora
mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, donde estaban viviendo, que era el lugar donde vivió su padre y su abuelo, y llegó a Siquem. Versículo 15, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? ¿Ya? José, mis amados hermanos, estaba errante buscando a sus hermanos. Y si la alegoría, mis amados hermanos, que tenemos sobre el hecho de que el pueblo de Israel son las ovejas de Dios, las ovejas de Israel, mis amados hermanos. Y ahora es José quien busca a sus hermanos, y que José es un prototipo del Cristo, mis amados hermanos. Podríamos decir que esto también se puede cumplir en el paralelismo, mis amados, del versículo en el cual dice que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar a sus hermanos. Yeshua vino, mis amados hermanos, a buscar a sus hermanos, los cuales estaban, mis amados hermanos, apacentando las ovejas, pero no en el lugar en que el Padre les había dicho que tenían que, mis amados hermanos, apacentar las ovejas. Versículos 16 y 17 de Génesis 37. Disculpen. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Ve? Busco a mis hermanos. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Mis amados hermanos, esto también es referido, mis amados hermanos, hacia los cristianos que se apartan del camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos deja dentro de una congregación para que para que podamos crecer, disculpen, para que podamos crecer, para que podamos, mis amados hermanos, desarrollarnos espiritualmente. Pero decidimos de salir de Siquem, lugar protecto, el lugar de la promesa, para irnos al lugar, mis amados hermanos, pagano, el lugar de los caminos que nos llevan a Egipto. Por eso les decía, recuerden el Siquem, porque los hermanos de José se van desde Siquem, lugar de la promesa, hacia Dotán, lugar que es un camino que lleva a Egipto. Entonces, mis amados hermanos, acá vemos el cumplimiento de lo que Yeshua dice, porque él ya lo hizo, ya fue revelado. José va en busca de sus hermanos, recordando que Israel, el pueblo de Israel, son las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales están en tierras extrañas y no en el lugar en que deberían de estar. Recuerden, mis amados hermanos, como se los dije anteriormente, que Siquén es el lugar, el sitio de la promesa de Jehová a Abraham, y simboliza el lugar donde se habita al abrigo de Jehová, al abrigo del Altísimo. Leamos para que sepa dónde se encuentra este lugar de Siquén, mis amados hermanos. Retrocediendo en el tiempo, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeceré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa. De ahí nos saltamos a Génesis capítulo 12, versículo 6, que nos dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Al lugar, en Siquem. Hasta ese lugar tenía que llegar Abraham. Y ese fue el lugar de las promesas. En otras palabras, mis amados hermanos, Siquem sería sinónimo de caminar en obediencia a Yahweh, y el pueblo de Israel, los hijos de Israel, se habían apartado de eso. Pero ellos no estaban ahí. Por el contrario, ellos se encontraban en Dotán, un sitio
que era, por así decirlo, el camino del comercio, mis amados hermanos. Un sitio de comercio con gran influencia pagana, donde había una ruta importante, una ruta de comercio importante hacia Egipto. Este sitio nos habla, mis amados hermanos, que los hermanos se encontraban, o mejor, continuaban fuera de la obediencia del Padre. Estaban en desobediencia, los hermanos seguían en desobediencia. José seguía en obediencia a su padre, mas sus hermanos, mis amados hermanos, aún seguían en desobediencia a Dios y a su padre, evidentemente. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios nos ayude para poder comprender la palabra de Dios y poder entender lo que Él nos quiere entregar, mis amados hermanos. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Nos encontramos en Siquem? ¿Nos encontramos en Dotán? ¿Estamos bajo la obediencia, bajo el abrigo del Altísimo o estamos en el camino que nos puede llevar a Egipto? Dios, mis amados hermanos, pueda ayudar a cada uno de nosotros para poder así cumplir, mis amados hermanos, con la palabra de nuestro Elohim, para poder comprender, mis amados hermanos, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Debemos de obedecer para no caer en las garras del enemigo. Seguimos con Génesis capítulo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Desde lejos lo reconocen. Mis amados hermanos, cuando el creyente, cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios revestidos de vestiduras espirituales, se nos reconoce. Se nos reconoce, mis amados hermanos, como tal. Y los hermanos de José conspiran contra él. ¿Y qué pasó también con nuestro Señor Yeshua? Juan capítulo 7, versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Pero ¿qué dice acá? Procuraban prenderlo, procuraban matarle. Querían llevarlo a la cárcel, mis amados hermanos. Para ellos era importante tener el control y el poder sobre Yeshua, pero no pudieron. Seguimos. Versículos. Aquí vamos a leer una serie de versículos a partir del versículo 19 de Génesis capítulo 37. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. He aquí viene el profeta. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Aquí están planeando la mentira que dirán al padre. Y veremos qué será de sus sueños, burlándose de José, mis amados hermanos, porque según ellos no se iba a poder cumplir lo que Dios había dicho a José. Eso, mis amados, es el error grande y fatal que cometen todos aquellos, mis amados hermanos, que no dejan que sea Dios a tomar el control de todas las cosas. ¿Y qué será de sus sueños? Cuando Rubén oyó eso, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Importante porque Éxodo capítulo 20 después dirá, no matarás. Versículo 22, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Mientras tanto, sus hermanos, mis amados hermanos, planificaban matarle. Rubén estaba planificando salvar a José
de una muerte segura. Sus hermanos le entregarían. Y nuevamente les repito, y aquí habla de que ellos no estaban obedeciendo al Elohim de Israel. Ellos no estaban caminando según los propósitos de Dios. Seguimos, mis amados hermanos, con el capítulo. Sucedió pues, versículo 23 del capítulo 37 de Génesis. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Recuérdense que al quitarle la túnica, lo desnudan, le quitan su identidad y de ahí en adelante José pasa a tomar otra identidad. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Es importante acá también porque Dios tuvo misericordia, porque si hubiera habido agua en ese lugar, lo más probable hubiera sido que José hubiera muerto, ahogado o congelado. No lo sabemos si sabía nadar. 25. Y se sentaron a comer. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a Egipto, e iban a llevarlo a Egipto, mis amados hermanos. Ellos, como dije adelante, estaban en Dotán, en el camino que lleva a Egipto. Y esto es importante, lo vuelvo a repetir, mis amados hermanos, es importante esto, porque nos habla de que nosotros nos debemos de estar en lugares que nos lleven hacia Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Quién lo dice? Judá. Importante, lo veremos más adelante. Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. También, mis amados hermanos, también Yeshua fue vendido por plata y fue vendido por Judas. Judas. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Al igual que José, Yeshua fue vendido por piezas de plata. Hay una diferencia, sí, en la cantidad, mis amados hermanos, porque uno fue vendido por 20 piezas de plata y nuestro Señor Yeshua fue vendido por 30 monedas de plata. Pero fue vendido eh, por Judá. Sigamos más adelante. Después, Rubén volvió a la cisterna, disculpen, y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Rubén, mis amados hermanos, quiere tomar el rol de hermano mayor, ¿ya? Quiere tomar el rol de hermano mayor. Y por eso él dice esto. ¿Dónde estaba Rubén cuando estaban vendiendo a sus hermanos, mis amados hermanos? Quizás en el baño, había ido a comprar al pueblo más cercano, no lo sabemos, pero no se encontraba junto a sus hermanos cuando él fue vendido. Seguimos con el versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Acá, nuevamente es interesante el simbolismo.
dice que tomaron la sangre de un cabrito, la cual fue derramada en el lugar de José. Además, la túnica fue teñida en sangre y traída a Jacob. Y esto nos recuerda la sangre de Yeshua presentada al Padre y al final su vestidura. Esa sangre, mis amados hermanos, que fue derramada por aquel cabrito, mis amados hermanos, representa también el sacrificio de Yeshua, el cual toma nuestros pecados en lugar nuestro para darnos vida. En ese momento, mis amados hermanos, para Jacob, para Israel, su hijo José ha sido muerto, pero nosotros sabemos que de alguna manera él aún seguía vivo. Pero al entrar en ese lugar, en el pozo, mis amados hermanos, es como si hubiera sido puesto en la sepultura y fue tomado y resucitado de alguna manera simbólica, mis amados hermanos, al momento en que fue enviado a Egipto. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y como ya hemos hablado, en la versión aramea dice que es la palabra de Dios, ¿ya? Y Él es la palabra de Elohim. Acá utilizamos nosotros el verbo como en Juan 1:1. Seguimos con Génesis capítulo 32, capítulo 37. Ahora vamos a leer los siguientes versículos del 32 en adelante. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, eso hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilindros sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí, mis amados hermanos, podemos encontrar la diferencia de la cual les había hablado anteriormente y que es muy importante para tener en cuenta. En el versículo 13, cuando José es enviado a sus hermanos, la Torá nos dice que dijo Israel a José, dijo Israel a José, haciendo una diferencia al plan del Eterno. ¿Se recuerda? Lo espiritual. Cuando se habla de Israel es espiritual. Cuando se habla de Jacob es físico, material o carnal. Se hace esta diferencia en la palabra de Dios. Pero cuando se relata del dolor humano, algo físico, por la supuesta pérdida del hijo, de nuevo aparece el nombre de Jacob. ¿Quién habita en medio, en la tierra de su padre? Jacob. ¿De qué familia se está hablando? De la familia de Jacob. Cuando está el plan de Dios en medio, ahora se habla, Israel dice a Jacob. Y acá los hijos, mis amados hermanos, es algo bien triste, porque los hijos llevan la manta ensangrentada, e imagínese a él como padre. Es como si usted enviara a su hijo a comprar el pan y este tuviera un accidente. ¿De quién es la culpa? De nuestra. Nosotros como padres nos damos la culpa. No, mi hijo murió por culpa mía. Si yo no lo hubiera mandado, si yo no hubiera dicho esto a mi hijo estaría vivo. De la misma manera se sentía, mis amados hermanos, Jacob. De la misma manera se sentía Jacob. Cuando es Israel se hace referencia al campo espiritual. Cuando es llamado Jacob o Jacob, se hace referencia al plano natural. Pero el sufrimiento que él tenía no era solamente el hecho de que había perdido a su hijo preferido o a uno de sus hijos preferidos, sino que también, mis amados hermanos, era él culpable. Él era el culpable de la muerte de su hijo porque él lo había enviado. ¿Se da cuenta? Lo que también hicieron estos hijos, no solamente engaños, sino fueron a crear un senso de culpa en la vida de Jacob.
Dice el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Estos hijos produjeron en Jacob un dolor tremendo, un dolor, mis amados hermanos, atroz. Siempre se dice que son los hijos que tienen que enterrar a sus padres, que tienen que llorar a sus padres. Pero es terrible, mis amados hermanos, que un padre tenga que enterrar a un hijo. Y acá vemos todo eso. Sufrimiento y dolor por parte de Jacob, y no solo por la muerte de su hijo amado, sino que yo también creo por el senso de culpa, por haber él, por haber sido él, mis amados hermanos, el que lo envió, el que lo mandó. Seguimos con el último versículo de este capítulo. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, que retomaremos con la semana próxima también este versículo. Pero ahora, ya que hemos visto bastante sobre esto, vamos a hacer, mis amados hermanos, un paralelo entre José y Yeshua, porque es sorprendente, mis amados hermanos, ver cuántas similitudes hay entre este personaje y nuestro Redentor. Número 1, José era pastor de ovejas, Génesis 37:2, ya lo acabamos de leer. Yeshua, en cambio, es el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Número 2. José fue el hijo más amado por Jacob. Capítulo 37, versículo 3 y 4 de Génesis. Yeshua es el hijo amado de Elohim. Mateos capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Número 3. José vistió, una vistosa túnica o una túnica colorada, un vestido eh, vistoso. Génesis capítulo 37:3. Los romanos se disputan la túnica de Yeshua. Lucas capítulo 23, versículo 11. Vistió y sus hermanos, mis amados, le arrebatan esta túnica. Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Se querían burlar de él, mis amados hermanos, al ponerle esta túnica. Número 4. Los hermanos odiaban a José. Capítulo 37, versículo 4 de Génesis. En cambio, Yeshua fue rechazado y odiado de la misma manera. Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Y qué hacía José, mis amados hermanos? Acusaba la mala conducta de ellos, sus obras malas. Quinto, número 5. José soñó acerca de su gloria futura. Lo vimos en Génesis 37, versículos del 6 al 10. Yeshua habló acerca de su gloria también. En Mateo capítulo 26, versículo 64, dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya, esta es la futura gloria de nuestro Mesías Hamashiach, el cual vendrá por cada uno de nosotros y tomará el control de nuestras vidas, mis amados hermanos, y el control del mundo entero. Número 6. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos.
Génesis 37:14. Yeshua, en cambio, fue enviado por el Padre Eterno por una misión similar. Juan 3:16, lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ayudar a sus hermanos. Seguimos con el número 7. Los hermanos de José conspiraron contra él. ¿Y qué pasó con Yeshua? También conspiraron contra él. Juan capítulo 7, versículo 30 al 32. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ya procuraban. Juan capítulo 7, versículo 30. Procuraban, mis amados hermanos, de hacerle mal. José, número 8. José fue puesto en la cisterna vacía y salió vivo. Génesis 37:24 dice esto. Yeshua fue puesto después de la crucifixión en un sepulcro que estaba vacío y resucitó triunfante. Esto, mis amados hermanos, es importante porque Yeshua resucitó de entre los muertos. No hay nadie que pueda decir lo mismo. No hay ningún profeta, no hay ninguna persona que pueda decir que tiene esta misma condición. Y Mateo capítulo 27. Y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Quién? José de Arimatea. Puso, mis amados hermanos, a Yeshua en este lugar. Número 9. José fue vendido por plata. Ya lo leímos esto. ¿Y de quién fue la idea? Fue la idea de Judá. Yeshua fue vendido también por plata por Judas. Ya lo vimos, pero es importante que encontremos los versículos que avalan lo que estamos hablando. Mateo capítulo 26, versículos del 14 de adelante. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Número 10. Número 10. José tuvo dos nombres. José, que significa el que añade, y Safnat Panea, que significa revelador de secretos. Tiene un nombre pagano y tiene un nombre espiritual. José o Joseph en hebreo, el que añade, y Safnat Panea, que es el nombre egipcio, que significa revelador de secretos. Nombres perfectos para descubrir, mis amados hermanos, la misión de Yeshua. Porque Yeshua añade ahora a todas las ovejas perdidas y las hace volver al redil, y Él es el que revela los secretos del plan del Eterno. Recuerden, mis amados hermanos, que dice ahí el apóstol Pablo que si Satanás hubiera sabido de la misión encubierta de Yeshua, no hubiera procurado matarle. Número 11. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre. Apocalipsis capítulo 4, versículo 13. Apocalipsis 19, disculpen. 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios o la palabra de Dios. Su vestido, su ropa teñida en sangre. Número 12. Una vez en Egipto, José, mis amados hermanos, pasó
de ser siervo a ser príncipe. Eso lo vamos a ver más adelante en Génesis 39:1. Yeshua, en cambio, se despoja de su naturaleza divina, ¿ya? Para ser siervo. Bueno, acá también podríamos decir que al usar la túnica, Giuseppe era un príncipe en confronto a sus hermanos, porque era el querido, y pasa a ser esclavo, porque es vendido a Potifar. Y aquí encontraríamos la semejanza aún mayor, porque dice que Yeshua se despojó de su naturaleza divina y a forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo semejante a los hombres. Número 13. José fue tentado, pero no pecó. Y eso lo vamos a ver más adelante, como él no cae en la trampa de la esposa de Potifar. ¿Y qué sucede con Yeshua? Lo mismo, mis amados hermanos. Vuelvo a repetir, si acá podemos ver y apreciar que José es un prototipo de Cristo. ¿Qué sucede con Yeshua? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que, mis amados hermanos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando usted diga, no, es que yo no puedo porque el enemigo es más poderoso que yo, mi carne es débil, no puedo retenerme de pecar, mis amados hermanos, es solo un agravante. Porque Yeshua, siendo hombre, logró no pecar. José, sin tener aún la Torá, logró obedecer a Dios por las enseñanzas de su padre. Mateo capítulo 26. Y los principales sacerdotes, no, disculpen, número 14. Número 14. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. ¿Qué sucede con Yeshua? La misma cosa. Mateo capítulo 26 del 59 en adelante. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, y como abeja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Recordando que esa era su misión, mis amados hermanos. Número 15. José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. También Yeshua se revelará a los suyos en su segunda venida. Los hermanos no reconocieron a José porque llevaba vestidos egipcios, porque usaba vestimenta egipcia. A Yeshua no lo reconocen sus hermanos, ya especialmente en estos momentos podríamos hablar de Judá, los judíos, por la identidad griega que la iglesia occidental ha presentado a Yeshua y la construcción de la tradición humana, ¿ya? Y también, mis amados hermanos, lo que nos han entregado Hollywood. Hollywood nos entrega a un Yeshua, mis amados hermanos, rubio de ojos verdes. Me recuerdo Jesucristo Superstar que daban siempre en Semana Santa. Número 17. Sus hermanos lo entregaron en manos de los gentiles. Y Yeshua también fue entregado en manos de los gentiles. ¿Qué nos dice Lucas 18:32? Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido, afrentado y escupido. Se cumple, mis amados hermanos, la palabra de Dios.
18. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. Mis amados hermanos, y esto es importante, Yeshua empieza su ministerio alrededor de los 30 años, dice la palabra de Dios, y José, disculpen, Joseph, tenía 30 años cuando él comienza, mis amados hermanos, a ser el segundo de Faraón. Y por último similitud que tiene Yeshua con José. José se desempeñó como líder, como proveedor, como redentor y como pacificador en su familia. ¿Y qué hará Yeshua, mis amados hermanos? Él es nuestro líder, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro redentor y Él es el que pacifica, mis amados hermanos, la familia. Hemos visto, mis amados hermanos, a través de estos versículos, a través de este capítulo, la importancia de José para nosotros. Y cómo esto, mis amados hermanos, revela, nos está revelando y nos ha revelado, mis amados hermanos, la obra de Yeshua en el futuro. Gracias a Dios, mis amados hermanos, porque Yeshua, como él mismo lo dice, que los profetas, mis amados hermanos, y Moisés hablaban de él. Yeshua es la palabra de Dios viviente y él, mis amados hermanos, ha sido descrito desde el principio, desde Génesis en adelante. Él ha sido descrito, mis amados hermanos, a los hombres. Así que, mis amados hermanos, no hay nada, mis amados hermanos, que sea oculto a nosotros ahora. Dios nos ayude. Vamos a orar delante de la presencia del Señor para que Él se siga revelando en nuestras vidas y nos revista con vestiduras santas. Padre eterno, glorioso, misericordioso, Elohim de Israel, te agradecemos, te alabamos y bendecimos tu nombre por tu palabra, por el consejo de tu palabra, porque tú habías revelado el ministerio de tu Hijo desde el principio. Y muchas veces por la venda de la religiosidad, muchas veces, Padre Celestial, porque estamos convencidos o confiamos en el hombre, dejamos, Padre Celestial, que nuestras vidas sean confundidas. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, abre nuestro entendimiento para encontrar la verdad de tu palabra, Padre Celestial, revelada en nuestras vidas y que ésta sea guardada en nuestros corazones, como lo dice el profeta. Padre Celestial, escribe tu palabra en nuestros corazones. Te rogamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, ensalzamos tu nombre porque eres digno, Padre Celestial, de recibir gloria y honor. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas revestir nuestra vida con vestiduras blancas, con vestiduras de salvación, revestidos de bondad, de misericordia. Oh Padre eterno, tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros en estos tiempos en donde el enemigo quiere confundir a tu iglesia, en este tiempo en el cual, Padre Celestial, estamos, Padre Celestial, mezclando cosas paganas. Padre Celestial, el día de mañana el mundo celebra Navidad y dicen que eres tú el que está en aquel pesebre, un niño pequeño, Padre Celestial, pero tú eres grande, tú ya estás resucitado a la diestra del Padre. Quita la idolatría de nosotros, quita lo pagano de nosotros y revístenos de Espíritu Santo. Oh Padre glorioso, misericordioso, que tu gracia, que tu amor pueda alcanzar a todo el oyente, que tu gracia, que tu amor, que tu verdad pueda alcanzar a todo aquel que escuche, Padre Celestial, este estudio. Oh Padre, revélate a muchos otros y que muchos otros puedan, Padre Celestial, recibir de tu bendición, que puedan ser revestidos de ti, de santidad, de esas vestiduras blancas, y que tú, Padre Celestial, puedas sobrar en sus corazones. Oh Padre eterno, Padre glorioso, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro redentor y te agradecemos por esto. Gracias, Padre.
por, Padre, enviar a tu Hijo Yeshua. Gracias por enviar tu palabra, la cual se hizo carne, ese verbo de Dios hecho carne, la cual es la manifestación propia del Dios que no podemos ver. Padre Celestial, derrama de tu Espíritu Santo en estos tiempos, como la promesa de Joel, Padre Celestial, que en los postreros tiempos derramarás de tu Espíritu Santo, Padre amado, derrama de tu Santo Espíritu y bendícenos, Señor. Y revélate a la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Te rogamos ahora que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre, y que la gracia y que el amor y la misericordia rodeen nuestras vidas. Te rogamos, Padre Celestial, que muchos puedan alcanzar la bendición de escuchar tu palabra y recibir la salvación. Padre amado, y aquellos que están apartados, que sienten que sus vidas espirituales están frías, tú puedas, Padre, quemarles con el fuego del Espíritu Santo, bautizándoles, Padre amado. Toca sus vidas, Padre Celestial. Te lo rogamos e imploramos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis amados hermanos, como les digo siempre, si tienen dudas, preguntas, por favor, escriban en la caja de comentarios abajo del video. Ponga su pulgar arriba, ponga me gusta, mis amados hermanos, para que el video también pueda ser difundido. Comparta este video con otros para que ellos también puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Les amo en el Señor. Un abrazo y eh, que Jehová sea sobre vosotros. Haremos la bendición arónica como lo hacemos semana tras semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Shalom, que es paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo. Nuevamente les digo, dudas, estoy aquí para poder responder y para poder ayudarles. Que la paz de nuestro Elohim sea con cada uno de vosotros. Maranata, Maranata.